El que camina bajo el hielo. No suelo hablar de esto con nadie. No porque no quiera, sino porque sé que nadie me creería. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, escucho ese crujido, el mismo que escuché bajo mis botas, en aquel lugar blanco, vacío y maldito. Estuve en la Antártida, como parte de una expedición científica en 2009. Había sido contratado como técnico de soporte para un equipo de geólogos y glaciólogos. Mi trabajo era sencillo: mantener los equipos funcionando, revisar generadores, asegurar que las comunicaciones satelitales no fallaran. El campamento estaba ubicado a más de 200 kilómetros de la base más cercana. Aislados. 5 tiendas reforzadas, generadores de diésel, provisiones para 3 semanas. Durante los primeros días, todo fue normal. Monitoreaban el grosor del hielo, registraban lecturas de núcleos glaciares, y yo simplemente seguía rutinas mecánicas. Hasta que, en la noche del 10º día, comenzaron los problemas. Uno de los científicos, Kovacs, un húngaro alto y callado, volvió de una caminata de medición completamente alterado. Dijo que había visto una grieta enorme a unos 2 kilómetros al este, y que algo se movía dentro de ella. Repetía en voz baja: tiene forma, pero no debería moverse, no en el hielo. Al principio todos pensaron que se había desorientado por la ventisca, pero su expresión, te juro que no era de confusión, era de puro terror. Al día siguiente, por curiosidad o por tonta incredulidad, el jefe del equipo, el Dr. Yanes, organizó una salida con 3 personas hacia esa supuesta grieta. Kovacs insistió en no volver. Lo dejó bien claro: no deberíamos haber venido aquí. No está dormido. Solo estaba enterrado. Nadie le hizo caso. Regresaron 4 horas después, sin muestras, sin datos. Pálidos. Casi congelados. Yanes se encerró en su tienda y no salió hasta la noche. Uno de los otros técnicos, Diego, me confesó en voz baja que había algo allá abajo. No quiso decirme qué, pero me tomó del brazo con fuerza y susurró: la grieta no llega al fondo. Es como un túnel. Y alguien, no, algo, está en movimiento allá abajo. Escuchamos pasos, pero no había eco. Era como si algo caminara directamente bajo nosotros. Esa noche se cortó la electricidad. Yo salí a revisar los generadores. El viento había cesado. Silencio absoluto. Ni siquiera escuchaba mis propios pasos. Pero mientras me acercaba al generador principal, lo oí, un crujido largo y constante, como si algo pesado presionara el hielo desde abajo. Dejé caer la linterna. En la penumbra, algo se movía bajo la capa helada. Lo juro por todo lo que tengo, vi una silueta. Alta, alargada, moviéndose de manera antinatural, como si sus extremidades fueran demasiado largas. Me quedé paralizado. El hielo parecía latir. Un golpe seco se escuchó desde abajo, como si esa cosa supiera que yo estaba ahí. Corrí sin mirar atrás. Al amanecer, uno de los científicos, Jean-Luc, había desaparecido. Sus huellas llevaban directo a la grieta. Ni una sola marca de regreso. Intentamos buscarlo, pero al llegar al borde, algo dentro del abismo nos hizo retroceder. Era como mirar un agujero en el mundo. Un pozo sin fondo donde el viento no entraba. Solo salía un olor. No a podredumbre, no a gas. Era un olor viejo, como si viniera de algo que había estado sellado durante milenios. Esa noche todos dormimos armados con picos de hielo. Nadie habló. Nadie comió. Al amanecer siguiente, la tienda de Kovacs estaba vacía. Pero no había huellas esta vez. Solo marcas largas, como garras, alrededor del perímetro. El hielo bajo su tienda estaba agrietado, desde abajo. Al tercer día después de eso, una tormenta nos obligó a evacuar. El helicóptero no podía aterrizar directamente, así que tuvimos que caminar varios kilómetros hasta el punto de extracción. Mientras caminábamos, sentí que algo nos seguía. Yanes cayó por una grieta oculta. No lo encontramos. Diego y yo fuimos los únicos que salimos de ese infierno. Nunca se hizo público. El instituto dijo que fue una falla estructural del glaciar lo que provocó las desapariciones. A mí me pagaron por guardar silencio. Pero cada año, cuando llega el invierno, y la nieve se acumula en mi ventana, sueño con él. Con el que camina bajo el hielo. Porque lo vi. Lo vi claramente en mi última noche allá. Una figura negra, esquelética, con extremidades larguísimas y cabeza angulosa, observándome a través de una capa delgada de hielo, y sonriendo, con una mandíbula que no parecía humana.
Dicen que la Antártida guarda secretos. Yo sé que uno de ellos todavía camina allá abajo, esperando que el hielo vuelva a romperse. El refugio del Eco Hueco. Nunca quise volver a pensar en ese lugar. Pero a veces el viento trae un sonido hueco, como metal vibrando en la distancia, y no puedo evitar recordar. En 2017 fui parte de un pequeño grupo de rescate de alta montaña en los Andes Patagónicos, en la frontera sur entre Argentina y Chile. Nos encargábamos de buscar a excursionistas extraviados, dar mantenimiento a refugios abandonados y mantener rutas seguras para los investigadores. En marzo de ese año, cuando ya la nieve comenzaba a cubrir todo, recibimos un aviso raro desde una estación meteorológica en Santiago. Un viejo refugio a más de 3.500 metros de altitud había activado una baliza de emergencia. El problema era que ese refugio había sido clausurado desde los años 80 por derrumbes y su difícil acceso. Nadie tenía que estar ahí. Éramos tres: yo, Marco, el líder, y Elena, experta en primeros auxilios. Tardamos casi 2 días en llegar. La nieve nos obligó a detenernos varias veces, y la niebla no ayudaba. Cuando finalmente divisamos el refugio, fue como ver un cadáver en la nieve, gris, inclinado, oxidado por el tiempo, y con la puerta entreabierta. Dentro hacía un frío anormal, más del que debería haber para una estructura cerrada. Algo no estaba bien. Las ventanas estaban congeladas desde adentro. El lugar tenía ese olor metálico que uno suele sentir en hospitales viejos o fábricas abandonadas. Marco hizo un chiste sobre ratas congeladas, pero su risa se cortó cuando vio la radio. La radio del refugio estaba encendida. Emitía una estática suave, pero de fondo, se oía un zumbido. Un ritmo lento, constante, metálico. Clank, clank, clank. No había nadie. O eso creíamos. En la madrugada, mientras dormíamos en saco cerca del calentador portátil, Elena me despertó con un codazo. Me susurró que alguien estaba caminando en el pasillo de afuera. Me levanté sin hacer ruido, y cuando abrimos la puerta, no había nadie. Solo huellas. Huellas enormes. Pero no de botas. Eran marcas redondas, como si alguien hubiera caminado con placas metálicas en los pies. Marco, irritado, pensó que alguien nos estaba jugando una broma. Pero las marcas seguían hasta el extremo del refugio, donde antes había una puerta hacia el almacén de madera, sellada hace décadas. Estaba abierta. Bajamos con linternas. Todo el lugar estaba cubierto de escarcha. En el centro del almacén había una trampilla abierta, con una escalera oxidada que descendía a un cuarto que no figuraba en ningún plano. Y allí lo vimos. Era una figura, alta, casi 2 metros. Estaba de espaldas, inclinada sobre una caja metálica, como si inspeccionara algo. Su cuerpo era completamente cubierto por un traje que parecía una mezcla entre armadura y traje de presión. No brillaba. No hacía ruido al moverse. Solo emitía ese zumbido metálico, como una vieja turbina a punto de encender. Elena susurró sin querer: ¿es un traje? Y entonces se giró. No tenía rostro. ¿Dónde debía estar su cara? Solo había una superficie negra, lisa, sin ojos ni orificios. Pero sabíamos que nos estaba mirando. Algo se agitaba dentro del casco, como si una sombra líquida se moviera en su interior. Marco retrocedió y su linterna cayó, haciendo ruido. La criatura se enderezó. Se quedó inmóvil un segundo, y luego comenzó a caminar hacia nosotros. El sonido, ese sonido. Cada paso era un golpe seco, pero no era un caminar torpe. Era preciso, como si supiera exactamente dónde pisar. Subimos como pudimos. Marco tropezó y cayó. Elena y yo apenas logramos sacarlo antes de que ese ser llegara al borde de la trampilla. Pero no subió. Solo se quedó ahí, parado, observándonos con esa cara sin rasgos. El zumbido fue subiendo en intensidad, como si algo dentro de él cobrara vida. En ese momento entendimos que no era un traje. No era una máquina. Era ambas cosas al mismo tiempo. Cerramos la trampilla de golpe y la aseguramos con todo lo que encontramos. No dormimos. No hablamos. Al amanecer, las huellas metálicas ya no estaban. Ni en el almacén, ni en la nieve. Nos fuimos sin decir palabra. Reportamos la activación de la baliza como interferencia climática. Nadie preguntó más. Pero desde entonces, cada invierno, varios reportes hablan de una figura metálica caminando por la nieve cerca de ese refugio.
Algunos excursionistas dicen que escuchan un zumbido a lo lejos, como un dron antiguo. Otros han encontrado huellas redondas en la nieve, perfectamente marcadas, sin rastro de entrada o salida. Y una vez, alguien encontró una caja metálica con símbolos extraños a un par de kilómetros del refugio. Se la llevaron. Nadie volvió a verla. Yo aún sueño con él, con ese ser. No con su aspecto, sino con su presencia. Fría, precisa, inevitable. Base de 7, zona negra. En mi hoja de servicio figura que estuve en la Antártida de 2015 a 2017, trabajando en logística y mantenimiento en una base científica multinacional. Lo que no figura ahí es el operativo secreto que hicimos en enero de 2017, cuando el gobierno chileno solicitó apoyo para inspeccionar una base abandonada desde los años 60, conocida como Base de 7. Los registros eran escasos. Supuestamente era una estación de observación meteorológica, cerrada por actividad sísmica. Pero lo extraño es que no había ninguna entrada registrada sobre su desmantelamiento. Era como si la hubieran olvidado deliberadamente. Fuimos 4 los asignados, un técnico de comunicaciones, un biólogo, un militar de reserva, yo, y una geóloga. No sabíamos a qué íbamos exactamente. Solo que algo había activado un viejo sistema de energía solar que no debería funcionar. Tardamos 3 días en llegar con motos de nieve. El clima era infernal. La visibilidad, casi nula. Pero allí estaba, una cúpula metálica semienterrada por el hielo, con una torre rota al costado. La puerta principal estaba abierta. Dentro todo estaba congelado. Los escritorios, los laboratorios, incluso las tazas de café estaban tal como las dejaron. Pero había algo más, una sensación, como si el aire no circulara, como si el lugar estuviera conteniendo algo. En los registros internos encontramos fragmentos de diarios. No hablaban de clima, hablaban de una estructura bajo el hielo. Decían que la base había sido construida sobre un sitio más antiguo, más profundo. El diario de uno de los científicos mencionaba que lo oían rasguñar las paredes por las noches y que el hielo tenía pulsaciones. En una de las puertas traseras, encontramos un ascensor manual, oxidado. Bajaba varios metros por un túnel estrecho y húmedo, tallado directamente en el hielo. Y al final, había una cámara. Era una sala circular, con paredes cubiertas por una sustancia negra y brillante, como resina o savia petrificada. En el centro, un capullo, negro, gigante, latía. Era como ver un corazón congelado aún tratando de bombear. El biólogo no quiso acercarse. Dijo que eso no era ni vegetal ni animal, ni terrestre. Y entonces comenzó a romperse. No de forma violenta. Fue como si algo desde adentro empezara a abrirlo con precisión. Primero una grieta, luego otra, luego un olor. Un hedor ácido, como carne mezclada con metal quemado. Retrocedimos, pero no fue suficiente. Lo vimos salir. Era alto, pero no humano. Su piel era transparente, como si no tuviera forma definida. Su estructura parecía líquida, pero sus movimientos eran calculados, como los de un depredador. Tenía muchas piernas, o brazos, o ambos. Era imposible saber cuántos. Cambiaban con cada paso. Pero lo más perturbador era su rostro, si se le puede llamar así, una masa flotante dentro de su cuerpo que imitaba las caras de quienes lo miraban. Cuando lo vimos, nos devolvió nuestras propias miradas. El técnico de comunicaciones fue el primero en gritar. La criatura lo atravesó, literalmente. Lo envolvió con un brazo como de humo y lo disolvió en segundos. No sangre, no huesos, solo polvo negro. El biólogo corrió hacia el ascensor. Yo y la geóloga lo seguimos. Pero la cosa no nos persiguió con prisa. Caminaba lento. Sabía que no podíamos huir. El ascensor subió con dificultad. Logramos cerrar la compuerta, pero el zumbido continuaba. El lugar entero vibraba con su presencia, como si no se tratara solo de un ser, sino de algo que estaba llamando a más. Al salir, sellamos la entrada con explosivos del equipo de emergencia. Colapsamos el túnel. Pero antes de que la nieve lo cubriera todo, vi como la cúpula comenzaba a agrietarse desde adentro. Algo más se estaba moviendo allá abajo. Solicitamos una evacuación de emergencia. Dijimos que había riesgo de colapso estructural. Nadie hizo más preguntas.
La base fue oficialmente enterrada semanas después por razones geológicas. Pero eso no lo detuvo. Ese invierno, varios satélites comenzaron a registrar pulsos electromagnéticos provenientes de la zona. Dicen que es actividad solar reflejada en el hielo. Yo sé que no. Yo lo escuché. Es un eco hueco, un zumbido que imita nuestras voces. Y a veces, en mis sueños, vuelvo a ver esa criatura imitando mi cara, esperando que alguien más baje a despertarlo.